Voy a presentar un trabajo que es sobre captura de carbono. Que conjuga dos temas que estoy estudiando. Uno es que creo que son importantes también para la región, que es la captura de carbono y también el diseño de política climática teniendo en cuenta la desigualdad de los países, ¿no? Esto es, yo siempre soy medio sapo de otro pozo, es mucho más big picture, pensar en el diseño de política climática a nivel global, y cuáles son las herramientas que funcionan, y en realidad la pregunta acá es de qué manera lo que podemos hacer de política climática en términos de mitigación, ya sea recortando emisiones o capturando carbono de la atmósfera, depende o está restringido de la desigualdad existente entre los países. No sé qué pasa con esto. Ah, ¿no anda? ¿O sí? Ahí sí. Entonces, es un paper que estudia la política climática en una economía global, en donde hay desigualdad entre los países y donde el objetivo de política ya no es solamente reducir así en bruto, sino que hay objetivo de emisiones netas, ¿no? Y ahora el objetivo se habla de net zero como objetivo, ¿no? O incluso de emisiones negativas. Entonces es incorporar esta dimensión de mirar al neto de emisión y no tanto de cuánto recortamos. Entonces, las fuentes de desigualdad, no voy a tener todo esto hoy, pero esto es todo lo que está en el paper. Hay países que son ricos y países pobres, países de desarrollo desarrollados, o sea, hay una fuente de desigualdad que es el ingreso. Entonces, pensar en la desigualdad existente entre los países fue un poco la pregunta que le hice a Marianne hoy más temprano, ¿no? De qué manera el hecho de que haya desigualdad en los países nos restringe a implementar política climática. Y la otra fuente de desigualdad es la vulnerabilidad climática. Que lo que voy a tener por acá ahora es básicamente que hay países que sufren más de los efectos del cambio climático que otros, y voy a ser más específica, o sea, va a ser en términos de pérdida de producción. Bueno, como dije, entonces voy a estar mirando emisiones menos captura de carbono, ¿no? Emisiones netas. ¿Cuál es un poco la motivación de este paper? Y ¿por qué estoy pensando en estas dos, más allá de por qué es relevante, digamos, en la práctica? ¿Por qué estoy pensando en estos dos márgenes? Y el paper, el punto que hace es hay una diferencia entre reducir emisiones, ¿no? Si yo quiero reducir emisiones, tengo que bajar la producción, tengo que limpiar mi matriz energética o hacer que el transporte sea más limpio. Son actividades económicas que suceden dentro de la frontera de un país y que naturalmente esperamos que lo haga el país, ¿no? No va a venir Estados Unidos a Argentina a ver cómo hacemos para limpiar la matriz energética, ¿no? Entonces, el reducir las emisiones de alguna manera es natural pensar que es responsabilidad de cada país que lo va a tener que hacer. Ahora, cuando pienso en la captura de carbono, que es decir, bueno, además de reducir, yo tengo que absorber el carbono que está en la atmósfera, ahí si yo digo, bueno, ¿quién lo tiene que hacer? Qué sé yo, no sé quién lo tiene que hacer, o sea, somos todos responsables de lo que esté arriba y medio que nadie es responsable, no hay derechos de propiedad asignados sobre la captura de carbono. Entonces ahí ya no es tan claro que cada país se tiene que encargar de absorber el carbono que tiene arriba, ¿no? Y ahí entra un poco esta discusión histórica de, bueno, quizá los que tienen que hacer esto son los que ya han emitido más históricamente, ¿no? No me meto, un poco el paper tiene esa motivación por detrás, ¿no? Entonces esa es la pregunta, si yo pienso en estas, ¿no? Y el otro tema es, si yo pienso en el objetivo de política como el neto, ¿no? Bueno, el país, digo, mira, vos tenés que reducir este neto, y vos fijate, o bajás las reducciones o capturás carbono. Esa sería una manera de pensar la política climática. Otra es pensarla desarmado, ¿no? Decir, bueno, pensemos en cuánto tiene que reducir cada uno las emisiones y luego como problema un poco separado pero asociado es quién tiene que absorber el carbono de la atmósfera. Y ahí entonces yo un poco estoy pensando en ese tipo de política, donde yo separo y entonces un país puede estar obligado a reducir su emisión, pero no hacer captura, y la captura la tiene que hacer otra. Entonces el modelo va a ser un modelo que es una economía global, pero donde hay un continuo de regiones.
Y en cada región va a haber una firma y un hogar representativo, ¿sí? Hay un solo bien de consumo que se produce usando capital y trabajo. Esto es un modelo de equilibrio general. Entonces, piensen que en cada país va a haber una empresa que usa capital y trabajo y hogares que consumen el bien, el bien que se produce. El objetivo del paper es hacer política óptima, o sea, buscar qué es lo mejor que se puede hacer. Y cuando tenés heterogeneidad o un continuo de regiones es más difícil. O sea, no puedo hacer condiciones de primer orden, es una cosa medio técnica, pero es un poco más difícil. Entonces, en realidad no hay muchos papers que hagan política óptima, o quizás no hay ninguno, en el contexto de cambio climático, cuando hay desigualdad, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros con Manuel, que es mi coautor, es reducir a un modelo de 2 periodos, ¿no? Y eso es lo que nos facilita, y de alguna manera pasa a ser un paper teórico. Yo no voy a poder darles resultados cuantitativos, es para tratar de ilustrar los puntos que queremos hacer. Es es un modelo de 2 periodos, donde la producción sucede en el segundo periodo. Va a haber un stock de carbono en la atmósfera, que es esta letra S, y el carbono va a aumentar si se produce usando capital, y va a caer, o sea, se va a reducir o se va a absorber si se hace captura de carbono, que es M, ¿sí? Entonces, el uso de capital en la producción libera el carbono en la atmósfera, y la captura de carbono reduce el carbono de la atmósfera, y entonces el carbono evoluciona por un periodo, porque son solo 2 periodos, ¿sí? Esta es la desigualdad, que justo tapa, ¿no? Pero las regiones difieren como les dije antes, 2 fuentes de desigualdad. La I chiquitita es la riqueza, entonces me paro en el periodo 0, hay países pobres, países ricos, eso es la I. Y también difieren en su vulnerabilidad climática, es decir, cuando sucede el cambio climático, la pérdida de producto que va a suceder en el segundo periodo, hay países que con el mismo stock de carbono pierden más producto y otros que pierden menos, ¿sí? Y a eso le llamo vulnerabilidad climática, que es el epsilon. Y entonces acá entra un margen más, que es el hecho de que la economía arranca con un nivel de desigualdad, y esa desigualdad se puede volver todavía peor una vez que se suceden los efectos climáticos, ¿no? Porque por ahí el país que era más pobre además sufre más. O por ahí no, ¿no? Puede exacerbar o no. Entonces así es como va a haber una función de producción. Acá es donde está la externalidad climática. Esto sucede en la producción en el segundo periodo, con capital y con trabajo. Esta es la función de daño climático. Esto es lo que sería el cambio climático modelado, ¿no? Es decir, bueno, dado el stock de carbono que hay en la atmósfera, yo no recibo todo el producto que generé con mis insumos, sino que hay una parte, una fracción que pierdo. Esa fracción que pierdo es la pérdida de producto por el cambio climático. No está lo que también hablaba hoy Marianne, que es decir, bueno, esto en realidad, bueno, yo decía que no era poco, ¿no? 4% del PIB, no sé, no me parece tampoco, pero no cuenta también lo que es pérdida de bienestar, ¿no? Esto sería como un escenario de mínimo, solamente estoy contando lo que se pierde del producto. Entonces voy a tener, en cada país va a haber firmas que van a alquilar un capital, van a tener trabajadores, tienen que pagar por ese capital, por sus trabajadores, y esto que está en rojito acá, es decir, bueno, las firmas también podrían comprar créditos de carbono, ¿no? Entonces va a haber un M chiquitito que es el crédito de captura de carbono. Puedo pensar también que son proyectos de captura de carbono a un precio Q. Los hogares son mucho más sencillos, viven en 2 periodos, consumen y ahorran, dado su ingreso, que es distinto en cada región, y luego, en el segundo periodo, trabajan en la producción, reciben el retorno del ahorro y eso consumen, ¿sí? Entonces, está bastante simplificado, tiene mucha anotación por detrás que estoy obviando. Lo único que voy a querer decir de esto es decir, bueno, tengo una economía global, en cada economía tengo las familias, tengo la firma, y bueno,
resuelvo para un equilibrio competitivo de la economía global? Va a haber dos supuestos. Uno es que, bueno, en cada país está el mercado laboral, entonces no tengo migración, estas son cosas que no hay, ¿no? Por eso decía, hay mucho que no hay acá. El mercado laboral es local. Te tocó un país vulnerable al cambio climático y te va a tocar un golpe en el salario y no te podés escapar. Y luego está el mercado de capitales, que es global, ¿no? Entonces esto que ahorra cada familia en cada una de estas regiones va a un mercado de capitales internacional. ¿Y por qué lo pienso así? Porque un poco lo que quiero pensar es esta idea de financiamiento climático, lo que está atrás. Más allá de usar este modelo como instrumento para pensarlo, lo que estoy tratando de modelar es este financiamiento climático. Entonces yo digo, bueno, tenemos un mercado de capitales, hay fondos, y esos fondos los podemos seguir usando para producir, ¿no? Este capital que se usa en la producción, o vamos a tener que sacar parte de esos fondos del sector productivo sucio, si quieren, y usarlo para mitigar el cambio climático, adaptarse, para el fondo de pérdidas y daños, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los recursos que tenemos a nivel global, vamos a seguir usando parte en el sector productivo y otra parte la vamos a tener que derivar a la financiación climática. Que acá, en este paper, es capturar carbono, ¿no? Capturar carbono me saca recursos del sector productivo. Entonces, la idea es que hay un mercado de capitales global y la pregunta es, ¿de dónde provienen estos fondos? ¿No? ¿Le saco fondos del sector productivo al país rico, al país pobre, a todos, a uno solo? Porque obviamente sacarlo de ahí me implica menor producción, ¿no? Entonces la pregunta es de dónde provienen los fondos y de qué manera eso depende de la desigualdad existente entre los países. Otra cosa que también estaba escuchando, no sé, me intriga saber si en términos de financiación climática, es la geoingeniería. Mariana, vos estás hace poco estuve en una conferencia y hablaban como que eso es lo que se viene y que no es muy caro, pero bueno, también, ¿no? Implica sacar recursos para algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Captura de carbono, hacer geoingeniería. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas que implementa este paper? En general, cuando pensamos en los fondos de financiamiento climático en el sentido histórico es, necesito que me transfieras recursos y yo eso lo uso para adaptación, para mitigación. Entonces, como que los países en desarrollo estamos esperando que nos entren recursos financieros para usar, ¿no? Lo cual puede ser. Acá en realidad estoy pensando este financiamiento climático no como una transferencia directa de recursos, sino como la captura de carbono. La captura de carbono es una manera de redistribuir recursos. ¿Por qué? Porque yo le digo al país pobre, mirá, vos vas a poder seguir emitiendo un poco más, y le tengo al rico diciendo, bueno, vos no le pasás fondo, pero tenés que sacar el carbono que históricamente mandaste a la atmósfera. Entonces, estoy pensando en captura de carbono como una herramienta de financiamiento climático. Y que tiene su beneficio porque el país desarrollado dice, bueno, yo no sé si le doy los fondos lo que va a pasar o lo que van a hacer, puedo contar cuánto carbono estoy sacando de la atmósfera, ¿no? Entonces, si los países desarrollados capturan carbono, los que están en desarrollo tienen margen de seguir emitiendo o de seguir emitiendo por lo menos un poco más, un tiempo más, digamos, en esta transición, es ganar un poco de tiempo. Bueno, obviamente, si yo dejo que esto sea una herramienta de distribución masiva, bueno, qué sé yo, Estados Unidos y China que se encarguen, saquen todo el carbono en la atmósfera y es una redistribución que no es tampoco factible de recursos, tampoco podemos, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que tener cierta disciplina en cuánto puedo exigir o puedo pensar que le puedo exigir a un país desarrollado en términos de captura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, trabajamos con dos supuestos. Una es que, bueno, la responsabilidad de hacer captura de carbono va a depender de la riqueza del país. Entonces voy a pensar en diseñar un instrumento que te diga, mira, según cuál es tu ingreso, esto es cuánto deberías estar capturando de carbono.
Y la segunda es decir, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona? Y decimos, no hay financiamiento climático, todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Eso sería, en términos de este modelo, decir, bueno, todos los países tienen que hacer captura de carbono igual, no puedo hacer que eso dependa del nivel de ingreso. ¿Sí? Y sería de nuevo como pensar en esta idea de, bueno, pongo objetivos netos de emisiones por país, y vos, Argentina, fíjate si querés reducir la emisión o si querés contaminar y capturar, ¿no? Eso entraría dentro del escenario 2. Bueno, entonces el paper está presentado con varias proposiciones, no las tengo todas tampoco acá, y algunos corolarios, y después hacemos un ejercicio numérico para tener un poco de idea de para dónde va. Una primera proposición que es medio obvia es qué pasa si dejamos sin ninguna política, ¿no? La laissez-faire se llama. Bueno, ahí a nadie le conviene, o sea, acá no hay precio de carbono, no hay nada, a nadie le conviene hacer captura de carbono porque el costo es para mí y no me beneficio. Entonces, en una economía en laissez-faire no hay nada de captura de carbono y se emite demasiado. Esto es lo obvio que siempre pasa. Acá tenemos desigualdad, o sea, como decía, acá la desigualdad podría exacerbar cambio climático o no. En este modelo exacerba la inequidad, la desigualdad exacerba el cambio climático. En el sentido de que genera muchas más emisiones que lo que hubiera sucedido en una economía sin desigualdad. Esto es imposible que me estén siguiendo acá, pero el resultado en realidad es este. Los modelos de estos de cambio climático globales arrancaron en una primera generación donde no había desigualdad. Había un agente representativo, todos los países eran iguales, ¿no? Eso se llama un modelo de agente representativo. Y ahora se está moviendo a meter desigualdad y decir, bueno, ¿qué pasa si los países son distintos? Y no hay muchos papers ahí. Entonces, el resultado de laissez-faire en realidad es decir, en la economía que tiene desigualdad comparado a la economía que no tiene desigualdad, la contaminación es mucho más alta, ¿sí? En laissez-faire. Y eso sucede porque hay un motivo de precaución, que es como la gente sabe que está sujeta a estos shocks climáticos, tratan de ahorrar más, y si se ahorra más, ese ahorro va a acumulación de capital que se usa para producir. Entonces, típicamente, en un modelo con desigualdad hay más ahorro que en un modelo sin desigualdad. Mucha información, pero bueno, ahí está. Pero, sí. Ahí estás hablando de desigualdad dentro de los países. Porque no. hasta ahora estás hablando de desigualdad entre. No, estoy entre países. Siempre entre países. Pero el mercado de capitales es agregado igual. Eso es que es. Sí. No, en un momento teníamos, pero o sea, entre países y dentro del país, pero se empezó a mezclar y no sé si ganábamos mucho, digamos. Por eso ahora dentro del país no tenemos. Luego hay otra proposición que dice cómo es la política óptima. ¿No esto fue lo que dije? No. La política óptima en un modelo, ¿no? Donde hay desigualdad. También lo otro que obtenemos es que se necesita hacer más captura de carbono. Entonces, en una economía con desigualdad, ya de por sí ahorran más. En la política óptima, si hay captura de carbono, es que se ahorre todavía más, ¿no? Necesitamos ahorrar más para financiar la captura de carbono. Ese es el segundo resultado. El corazón son los corolarios. Entonces, les voy a mostrar dos que corresponden a esos dos escenarios que les dije. Uno era, creo que siempre ya me pierdo. Uno era el decir, bueno, ¿cuánto los países van a capturar carbono? Depende del ingreso. Lo puedo hacer que dependa del ingreso. Entonces, yo le puedo decir al país rico que capture más y al pobre que no. Eso quiere decir, bueno, hay algunas regiones que óptimamente es mejor decirle, mira, vos fíjate lo que haces con tu matriz energética, tratá de bajar las emisiones, seguramente tienen que hacer un esfuerzo,
pero no le exigimos o no tiene demasiado resto en fondo como para también hacer captura de carbono. Ahí lo que encontramos es que la política climática se seca todavía más a hacer captura de carbono, ¿no? Cuando hay desigualdad, y hay desigualdad a un punto donde hay países que son suficientemente pobres para decir, mira, yo no tengo mucho margen para hacer financiación climática, entonces lo que es óptimo a nivel global es tratar de hacer todavía más captura de carbono. Y es de nuevo una forma de redistribuir, ¿no? Una forma de hacer financiación climática sin que haya redistribución directa de fondos. Argentina no recibe los fondos, pero tiene a Estados Unidos capturando carbono y eso nos libera a nosotros de tener que reducir tanto las emisiones, ¿sí? Si pensamos en la emisión global, bueno, yo puedo seguir emitiendo y Estados Unidos me lo está absorbiendo desde allá arriba. Entonces ese es uno de los primeros resultados, es que efectivamente la captura de carbono actúa como una forma de redistribución y de redistribución de fondos. Que sería como novedoso a pensar la forma tradicional de redistribuir o de financiación climática, que son transferencias netas. Y el segundo y el tercer corolario, de nuevo hay algunos más, pero el tercer corolario es el del segundo punto, que es decir, bueno, no hay financiación climática, todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo, pero hay desigualdad, algunos son desarrollados y otros están en desarrollo, pero no hay ninguna manera de redistribuir recursos. Bueno, ahí lo que encontramos es que, o en realidad lo que de alguna forma modelizamos, no sé si es una idea nueva, bueno, les digo primero lo que es que ahí en lo que se termina es que lo óptimo es hacer poca captura y dejar que emitan mucho, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque si tenemos países, mucha desigualdad, ¿no? Y esto depende de la desigualdad. Si tenemos mucha desigualdad y exigimos que todos contribuyan de igual, que el esfuerzo de todo el mundo sea igual, bueno, hacemos que los pobres se vuelvan recontra pobres, lo estamos haciendo capturar carbono y le estamos haciendo reducir emisiones, ¿no? Entonces, un poco acá es mostrar formalmente que la conjugación de que exista desigualdad entre los países y de que no se termine de desarrollar un sistema aceitado de financiación climática o de redistribución de fondos restringe mucho lo que se puede hacer en términos de política climática. Terminamos emitiendo mucho y capturando poco. Y esto se los muestro ya para terminar, así vamos con la empanada, el ejemplo numérico. En el ejemplo numérico, nosotros mostramos, bueno, esto sería distintas niveles de desigualdad del ingreso. Esto es cuánto de lo que esto es el porcentaje de lo que se ahorra que va a capital productivo, y acá es el porcentaje de lo que se ahorra que va a captura de carbono. Miro tres líneas, la línea gris es la economía en laissez-faire. Bueno, la economía en laissez-faire todo va al proceso productivo, nada se hace de captura de carbono. Es la línea gris. Y después miro la línea roja y la línea azul. La línea azul es un poco en donde nos gustaría estar, que haya alguna forma o que haya mecanismos de redistribución de fondos de financiación climática, por ejemplo, a través de captura de carbono, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuanto más desigualdad hay, bueno, menos se emite, pero en realidad lo que más se hace es captura de carbono. Se usa la captura de carbono para lograr el objetivo climático un poco menos a través de la reducción de emisiones y más a través de la captura de carbono. Eso es la forma de, no sé, Alemania ya limpió su matriz, bueno, ahora limpia la atmósfera, sería, ¿no? Y entonces eso permite que el país en desarrollo no tenga que reducir tanto en bruto la emisión. Y el rojo es decir, no, todos tenemos que hacer lo mismo, y entonces ahí lo que pasa es que a medida que aumenta la desigualdad entre los países, las emisiones que en realidad queríamos que bajen, esto es lo óptimo, no es que esto es lo que hace la economía, esto es lo óptimo para hacer. Es dejar que todos emitan más y que no se haga nada de captura de carbono. Porque si no exacerbamos la desigualdad todavía mucho más, ¿no? Partimos de una desigualdad existente y a través de la política climática la estamos como ampliando.
Así que bueno, este es el paper muy resumido, tiene algunas cosas más. Estudiamos política climática en el modelo con regiones heterogéneas, emisiones netas. Los dos insights que dije hoy, por lo menos, entre la relación de la desigualdad entre países y la captura de carbono, es que con desigualdad de riqueza, la política climática óptima se sesga hacia la captura de carbono. Y eso es así porque es un medio la captura de carbono es un medio de redistribuir recursos que en general no se plantea como tal, ¿no? Se plantea que, bueno, a ver, el neto es por país, entonces vos fijate si querés capturar o si querés reducir tus emisiones. Si lo desarmo, yo puedo usar la captura de carbono como una forma de redistribuir recursos. Si se exige que todos los países contribuyan por igual a financiar la acción climática, que acá sería todos tienen que financiar captura de carbono, pero eso es una decisión de modelo, digamos. Entonces la desigualdad obstaculiza de manera crítica la política climática. Terminamos emitiendo mucho, no capturando nada, terminamos con mucho carbono. Eso. ¿Preguntas? Una consulta. Al margen de que está muy enfocado a la desigualdad entre países, cuando te referís tanto a la captura de carbono, si bien al financiamiento y a una igualdad económica y demás, ¿qué método o cómo estiman ustedes que realmente en el supuesto de que haya financiamiento para esos países pobres, qué método utilizarían para la captura de carbono? Si bien uno le puede decir, bueno, baja el margen de emisiones, que ya no tienen prácticamente emisión porque no tienen producción de que son tan subdesarrollados, ¿hay algún método que ustedes tengan alguna estimación de la captura real de carbono o propuestas? Sí, a ver, yo acá estoy pensando en captura tecnológica, ¿no? Usar tecnología, porque es lo que requiere. Es más eficiente. No, tecnología de captura de carbono. Existen tecnologías de captura de carbono. Son relativamente caras, pero estoy un poco pensando en eso. Existen métodos naturales de captura, que también se lo podría contar, ¿no? Pero eso ya sería como en el neto, te cuento Argentina lo que emitiste y te descuento lo que absorbiste por el agua o por los bosques. Eso igual termino dentro de la frontera del país. Yo quiero salirme de la frontera del país, déjame libre en mis emisiones brutas y que alguien más esté haciendo captura por otro lado. O que me financie los proyectos de captura mío, digamos, pero eso sería el elemento. Yo estoy más pensando en lo otro, más en lo tecnológico. Sí. El tema de financiamiento, no sé, Sí. bosques. No porque lo otro no funcione, pero me parece que se ensucia un poco más la idea. Sí. Perdón, te quería consultar. Mencionabas que fue una cuestión teórica, 2 periodos, ese elegido, que seguramente no tengo un fundamento. Si fueran, digamos, en términos de teoría de los juegos, juego de repetición, los resultados que serían los mismos, puesto de que abruptamente termina, digo, que el mundo se terminara en segundo tiempo, ¿qué viene después? Bueno, no es un juego, no hay comportamiento estratégico. O sea, es literalmente, digo, creo que los resultados seguirían, esa sería mi respuesta, y literalmente es una decisión de investigación en el sentido de que este paper me permite sacar resultados teóricos. Yo todo lo que mostré acá medio un cuento, en realidad lo tengo derivado matemáticamente. Entonces, para obtener resultados en forma de resolución matemática, necesito los 2 periodos. Y si no, tengo que ir a la computadora, que estamos esperando que ningún referino venga por ese lado, y si lo va a haber que hacerlo. Nuestra intuición es que va a dar lo mismo. Simplemente que tenemos que borrar todas las proposiciones. Los corolarios se mantendrían, digamos. Sí. Mariana. En el SFR no hay captura, Sí. ¿no? Pero por otro lado, hay algo de captura hay en el SFR, porque si vos mirás la compra de captura a través de mercados voluntarios de carbono,
digo en la realidad. Sí, sí. Eso tenés posibilidad de meterlo, porque en el laissez-faire, con la situación Sí. actual, igual hay captura de otros países, pero dentro de los países. Sí, Pensando en laissez-faire con una situación no regulada, ¿no? claro. Sí, de alguna forma tengo que poner la motivación para que lo haya, digamos, ¿no? A que yo no tengo un mercado, acá no hay un mercado de captura de carbono donde la firma compra y no le sirve de nada. Acá de alguna forma tendría que ser que si compra puede vender su producto más caro. No sé cuál es la verdad la motivación del mercado voluntario. Los precios, viste, con lo que hemos hablado, por ahí siguen siendo muy bajos. Como, sí, me daría un nivel base de captura en el mercado.